merengue from the Dominican Republic. Hoy estoy entrevistando a Rita Simó en Chicago. Y Rita, ¿dónde naciste y cómo y cuándo descubriste el piano? Ok, me llamo Rita, nací en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Entonces me gusta el merengue en cantidad. Quiero expresarle que cómo descubrí el piano. Resulta que mi prima era maestra de piano y ella era muy amiga de mi familia eran todos muy amigos, y entonces un día fuimos a visitar a mi prima y a su casa, y cuando estaban conversando con mi mamá y mi papá, yo me fui mirando la casa como, tú sabes, como un niño que quiere investigar todo, y descubrí el piano. Yo nunca había visto uno. Entonces me senté y empecé a tocar todas las notas, y de momento me di cuenta que podía sacar una canción, y empecé y comencé con la cucaracha ya no puede caminar, y así. Y entonces, mientras tanto, cuando mi prima me oyó tocando eso, vino y me dijo, ¿y cómo aprendiste eso? Le dije, lo acabo de encontrar en el piano. Y entonces me pidió que lo tocara de nuevo, pero en otro tono. Me dio un tono y lo hice. Y entonces ellas se fueron y yo seguí en mi afán, pero mi papá y mi mamá oyeron a la maestra diciendo, esa niña tiene que aprender música, porque ella es todo lo que tú has oído hoy, me dice, es todo puro de los oídos. Sí. Entonces de ahí fue como comencé a estudiar piano. Empecé y yo no teníamos piano en la casa, y entonces mi papá y mi mamá casi se divorcian pensando de que mi papá iba a pintar the keyboard en la mesa de nuestro comedor, que era una mesa de caoba, bien rica, pero eso fue lo único que había, y mi papá pintó un the keyboard ahí, y ahí yo practicaba todos los días. Y estuve practicando así, y luego empecé en el conservatorio, y llegó un momento en que me mandaron a la capital a estudiar con personas bien importantes en el conservatorio. Estudié allá, me gradué del conservatorio, y de ahí me dieron una beca para venir a los Estados Unidos, a la escuela Juilliard, y aquí vine, estudié. En Nueva York. Nueva York. Y mi mamá, claro que era más importante que yo me portara bien, le dijo a mi papá, tenemos que hacer unas reglas de que yo tenía un hermano que vivía en Nueva York, que yo tenía que ir todos los miércoles por la tarde a la casa de mi hermano a explicarle lo que yo había hecho toda la semana. Bueno. Y así fue. Reportarse. Fui y estuve bien, y ahí me gradué, y luego de ahí me gradué, hice un master's degree, y luego me mandaron al Boston University, y ahí estudié para un PhD, y así fue, y ya. Entonces al final de todo eso empecé a dar conciertos, y me di cuenta yo de que lo importante era que cuando yo terminaba un concierto, yo hablaba con el pueblo y conversábamos y esto y lo otro. Y luego yo decidí que lo importante era poderme relacionar con la gente y desarrollar lo que ellos tenían que yo tenía. Que entonces era importante que yo lo diera. Y comencé una escuela para las personas que querían aprender pero no tenían dinero, y la escuela era gratis. En Uptown de Chicago. En Chicago. Chicago, Uptown. Ya, que la escuela era gratis,
Y vamos a cumplir ahora 40 años de tener la escuela. Felicitaciones. Ya, y pasamos, fue fuerte, era mucho trabajo y había que hacer muchas cosas que uno no sabía bien. Tuve que pedir un piano que el cura de la iglesia nos los regaló después de mucho conversadera, y mudamos el piano de la iglesia a donde iba a estar la escuela, por la calle. Conseguí unos jóvenes que tenían una escuela especial y me consiguieron una cosa de manejar de las factorías que tenían, ¿sí? Y pusieron el piano encima de esta cosa y empujaron por medio de la calle, y la policía me paró. ¿Y ustedes en qué están? Le digo, no lo estamos robando, no lo estamos transportando hasta un lugar donde se va a usar. Y le explicamos que íbamos a empezar una escuela y que entonces la policía nos dejó ir. Ya, empezamos. 76, algo así. 76. Empezamos, y la idea era de que los niños vinieran, tuvieran su clase y estudiaran, y los papás tenían que ayudarnos a limpiar la escuela, hacer todas las cosas. Así fue. Y algunos estudiantes continuaron su estudio, su preparación en música, y claro, son músicos claro. conocidos, reconocidos. Ahora mismo tenemos unos estudiantes que es un señor que fue estudiante de nosotros, y cuando él fue a estudiar en New York, y ahora es jefe de un grupo que toca música clásica. Qué bien. Y cuando él viene a tocar con la Sinfónica aquí, en esta semana que viene. Pero primera vez que él volvió aquí y hablamos con él vino a la escuela de música y le dice, yo no estaba ahí, pero le dice a la señora que estaba encargada, dígale a Rita que no me pregunte nada. Lo primero que ella siempre me preguntaba. Y entonces, cuando me lo dijeron a mí, yo le dije, ¿y qué fue? Yo le dije, pero ven acá, ¿y qué fue lo que yo te preguntaba siempre? Y dice, cada vez que yo venía aquí, tú venías y me preguntabas, ¿cuánto practicaste hoy? Así es que, pero que se sabe que los estudiantes necesitan practicar todos los días para poder aprender y llegar a entusiasmarse y hacer mejor trabajo cada vez. Sí. Y hasta ahora tenemos muy buena suerte. Tenemos 500 estudiantes. 500 actualmente. Ahora, actualmente. Y tienen clases de teoría y tienen clases si tocan violín tienen que estar en la orquesta, y lo mismo si tienen clarinete o lo que sea. Si tocan piano tienen que estar en un grupo de ensemble. Es cuestión de que no es solo individual, sino que tienen que aprender para darle prestar su trabajo y su título y su forma de ser para todo el mundo, porque la música es para todos. Así es que aquí estamos. Qué bien. Y Rita, ¿tú crees que, o tú has visto que una persona que aprende música empieza a sentirse mejor consigo mismo, más sentido de sus posibilidades, sus capacidades, su autoestima, digamos, y una visión más positiva de su vida? Muchos siguen y se hacen grandes músicos. Tenemos gente en la sinfónica, tenemos gente en lyric opera cantando. Es así. Y se hacen cada vez mucho mejor. Y lo bueno es que cuando yo voy a algún lugar que no conozco, me encuentro con algunas personas que vienen a saludarme. Rita, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo le digo que sí, pero tantas personas, miles de personas han pasado por la escuela. Y entonces siempre tengo mucha gente de visita.
La escuela es muy popular y claro, las reglas son muy estrictas. Sí. Tú tienes que venir a las clases de teoría toda la semana y tienes que tener homework y bla, bla, Sí, bla. sí, sí, es Eh, exigente. Claro, porque si Exigente, no, sí, si claro, no hay Sí. una forma de hacer las cosas bien Sí. hechas desde el principio, ¿no? Sí, No está muy bien. aprendiendo. Sí. Y en español, ¿cómo se llama la escuela en español? En español se llama la Escuela de Música del El Pueblo. pueblo, ajá, sí. People's Music School Ya. en inglés. Y una pregunta tal vez un poco personal, pero yo sé que ah, sos una persona de mucha fe, que participas mucho en la parroquia aquí Oh, ya. cerca. Entonces, ¿cómo ves tu amor a la música, a la belleza de la música, pues, el arte, con tu amor a Dios? Y no, yo tengo buena. I think I have good relationship. I can understand God, and I ask for a lot of things, and específicamente si es algo que yo había hecho pero que se me olvidó o que no lo me recordaba, entonces tengo que venir y pedirle que me ayuden a recordar las cosas del pasado. Y así está todo bien. Y ojalá que un día, yo fui a Nicaragua una vez, yo tenía un miedo, porque era cuando ustedes tenían la revolución, y yo decía que hasta ahora todo ha salido bien. Sí. Y como te digo, la gente ha sido muy ayudante, hay mucha gente que son voluntarios, y los papás saben que si ellos son voluntarios tienen que ayudarnos a tener la escuela en buena condición, limpia, y que todo el mundo está haciendo su trabajo como debe ser. Sí. Yo estaba pensando un poco en un jesuita francés, Pierre Teilhard de Chardin, un científico, un paleontólogo. Creo que descubrió el hombre de Pekín en la China, pero era un científico y jesuita. Ajá. Entonces, para él, su amor, digamos, su admiración a la ciencia, a la naturaleza, cuestiones de astronomía y estas cosas, era muy relacionado. En eso él encontraba a Dios, encontraba a Cristo, porque es parte de la belleza de la Cuando creación. tú me oyes a mí tocando un merengue o Sí. un Beethoven o lo que sea, Sí. es todo porque me lo aprendí a través de... Yo he tenido momentos en que he dicho a Dios. Cuando yo estaba estudiante a Juilliard y eso, yo hablaba con Dios mucho más que lo que hago ahora. Pero yo le decía, por favor, yo tengo que aprenderme esto, dame valor para aguantar el esfuerzo que tengo que hacer. Sí. Y así me ayudó Sí, sí. muchas veces. Y yo todavía tengo otro amigo que es fue el sacerdote de Juilliard cuando yo estaba allá. Y entonces yo iba donde yo tengo una pieza que es una dificultad horrible, pero me la tengo que aprender, ayúdame, dame una oración o dile a Dios que me ayude. Y él se reía y decía, dile a Dios que me ayude. No, tú tienes que ayudarte a ti mismo. Sí, bueno. Sí, pero así fue la vida. Entonces, en un sentido, en la espiritualidad ignaciana se habla de contemplativas en la acción. Podríamos decir que probablemente todos los músicos son contemplativas en la música, ¿verdad? Contemplando en un sentido a Dios, estando en contacto con la belleza de Dios por medio de la belleza de la música, ¿no? Claro. Es parte de tu experiencia. Así que yo les digo a ustedes, desde el merengue de dominicano hasta Beethoven y Brahms y todo eso, Dios está en el medio. ¿Okay? Y tu libro también, ¿cómo se llama? El libro se llama Música. Music is a tal vez gift. podríamos... Okay, yeah. So this is your book, este es el libro, Music is a Gift, Pass It On. ¿Cómo sería eso en español? La música es un regalo. Tiene que pasarlo adelante. Sí, ok. ¿Y cuándo salió? ¿Hace cuántos años más o menos? Ya tiene 2 años. Salió hace 2 años. Pero
Okay. Tiene, pregunta y tiene Sí, okay. la Muy historia. bien, sí. ¿Y es alguien que te entrevistaba? ¿O son entrevistas? ¿O tú escribiste todo Yo no fui la que... son La señora que lo entrevistas? escribió se llama Cynthia Pinkerton. Y esa señora supo de mí, porque ella me oyó tocar en un concierto. Y vino y me preguntó qué yo hacía durante la semana. Y yo dije, yo estoy aquí en la escuela de música toda la semana. Y entonces vino todas las semanas, pero y se pasaba horas y horas haciéndome preguntas. Lo van a escribir en Santo Domingo, y yo lo llevé a Santo Domingo. Ah, okay. Y un amigo mío que es escritor dominicano me lo cogió. Tomás, ¿podrías decirnos algo de cómo ustedes, tú y Rita, se encontraron? Con gusto. Un amigo de nosotros, Bob Stark, un sacerdote, nos invitó a varias personas de una mañana de reflexión acerca de lo que es el Adviento. Y entonces yo vine de South Bend, donde vivía, pero iba a trabajar en Chicago. Y allá, durante la conversación en una cocina, Rita dice, yo soy de la República Dominicana. Dice, interesante. Y yo le digo, yo voy a la República Dominicana después de Navidad. Y ella contestó de inmediato, entonces te voy a encontrar allá. Entonces, con bastante sospecha, pero ya, dejamos toda la cosa allá. Regreso de noche y mi compañero que compartimos un cuarto, Martín Gárate, de bendita memoria, que murió hace 3 días ahora. Bueno, refugiado de Chile, con mucho peligro, pero me dijo, pero ella es interesante, ella ha tocado un concierto a beneficio de nosotros refugiados. Entonces me dije, Tomás, ella es más interesante de lo que tú pensabas. Entonces iba allá, había había visitado a mis papás en la Florida, iba al aeropuerto para tomar el avión a la República Dominicana. Ella me dicen, lo siento señor, pero tu boleto no vale nada porque la compañía quisqueyana está en bancarrota. Entonces no hay vuelos. Entonces yo volví. Pero resulta de que Rita iba al aeropuerto para encontrarme. Y estaba allá y luego se dio cuenta del por qué no vine, etc. Pero después, trabajando en la universidad, teníamos un programa que monté para personas de todos los Estados Unidos, sobre todo personas que empezaban a trabajar con hispanos, entonces un poco para orientarlos, etc. Entonces necesitaba alguien que podía ofrecer un poco acerca de la música de América Latina. Y me dije, Rita, entonces voy a intentar. Entonces hablé con ella y me dice, Tomás, vente aquí entonces para entrevistarme. Iba a la tienda donde había empezado la escuela y de inmediato me puso una escoba en la mano y dice, ayúdame aquí. Y sí, ayudamos, pero al final ella me invitó a cenar con ella. Y descubrí de que ella estaba trabajando en una parroquia cercana y yo estaba no contento con mi cuarto. Un cuarto bueno, pero no hubo comunicación con gente. Entonces me invitó a celebrar misa allá. Entonces ya empecé allá y el párroco, que es un hombre extraordinario, me invitó y me proporcionó un cuarto. Entonces empecé a trabajar allá y luego como Rita trabajaba con la misa y el párroco quiso de que yo estuviera allá porque su español era un poco limitado. Eso en Santo Tomás. En Santo Tomás de Canterbury. Ajá.
Y, ok, entonces iba allá, pero allá trabajando un poco y más o más, la comunicación iba engrandeciendo y las visitas más a menudo y para allá. Íbamos hacia el camino del matrimonio. Un día, bueno, tarde de otoño, cuando generalmente es un poco frío, y lo hicimos al aire abierto, pero un día magnífico con mucho sol y gente traía comida de todas partes, entonces yo pensaba que no íbamos a tener suficiente y teníamos para ir a regalarlo a los pobres al final del día. Sí, Es un poco allá, así empezó el caminar de unos ya casi 35 años. Y tú participaste mucho en la fundación y el desarrollo de la escuela de música del pueblo, ¿no? Ya. No tanto, pero mi trabajo fundamental, que Rita creo por eso se animó de casarse conmigo, es de que tenía que constantemente escribir propuestas para pedir dinero para la escuela. Entonces mi trabajo era de corregir su inglés. Y con gusto, entonces lo había hecho para tantas otras personas. Y de ahí empezaba también a relacionarme con personas que podían ofrecer dinero y reclutar personas, maestros, etc. Se ve que Rita es la persona que cuando tiene un destino, tiene un goal, una meta, constantemente va hacia allá. Entonces no hay nadie que puede bloquearlo. Entonces si hay un obstáculo aquí, encuentra otro camino, etc. Y era bueno, un gozo de ver cómo ella podía lograr lo que es un oficio, lograr poder servir a los pobres, a los necesitados, a los niños y adultos que no podían realmente estudiar música, que no tenían recursos para hacerlo. Y para mí es un gusto de ver las varias parroquias, unas católicas, otras protestantes, en que Rita entrenó a los directores de música. Entonces, ella no solamente proporcionó algo para ellos, pero ellos en su turno estaban dando música, continuando, extendiendo el trabajo de Rita. A veces yo creo que Rita ni reconoce lo bueno que ha hecho. Sí. Y un día fuimos a la ópera juntos. Y así comenzamos a hablar de música y esto y lo otro, y a decirle yo de la escuela de música. Y él fue muy ajustado y muy buena gente, va a ayudarme en todo. Y me ayudaba hasta en el inglés, cada vez que yo tenía que escribir algo que era en inglés, él me tenía que corregirlo porque yo no sabía mucho. Pero así fue como yo pude escribir muchas de las cartas para la gente que me diera dinero. Entonces llegó un momento en que ya, sí, quedamos de que parecíamos que podíamos trabajar juntos. Y entonces él me pidió que si me casaba con él, y yo le dije, pero primero de todo tú tienes que hablar con mi mamá, porque mi mamá me dice que el que se va a casar conmigo tiene que hablar español. Y si no, nada. Habla perfectamente español. Tomás, yo le dije a Tomás, y una noche él llamó y le dije, mamá, aquí está Tomás, él va a hablar contigo. En español le digo, sí. Y así se hicieron grandes amigos. Que yo participé en la celebración. Y tú fuiste ¿Quién nos casó? Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de casarnos. Y ahora ustedes dicen que yo vengo todos los años para ver cómo van. ¿Casados o no? Okay. Claro. Bueno, Tomás, y Hasta ahora que todo va bien. yo estoy seguro que tú siempre da gracias a Dios por tu encuentro con Rita, ¿verdad? Y tu vida con ella.
Y la verdad es que la mano de Dios está, se ve, porque hay muchas veces en que la frustración es horrible y Tomás ayuda en todo. ¿Y Tomás, de tu vida, que en general, a qué te has dedicado durante... Yo sé que ahora está muy activo, pero jubilado, ¿verdad? Sí. Pero diga algo de... Pero tenía una librería Sí. fantástica. Ah, sí. Y hasta yo trabajaba en esa librería. Sí. ¿Y qué fue el propósito de la librería? Era un distribuidor de libros. Entonces llegamos a hacer, pero empezamos como un servicio uno al otro y luego cuando hubo necesidad y trabajaba de parte de los obispos de 5 estados con los hispanos aquí, entonces ya empezamos a ofrecerles libros y luego iba creciendo y finalmente varias editoriales aquí de los Estados Unidos me pidió si podía distribuir sus libros en español porque no sabían cómo alcanzar al público y luego muchas editoriales de España, de México, de Chile, Argentina, lo que sea. Entonces este fue interesante porque era la oportunidad de ayudar a la gente que necesitaba libros, que podía adquirirlos y no tener que mandar aquí y allá para un libro. Entonces yo tenía colección de varias editoriales a veces. Siempre me pareció curioso de que un profesor, muchas veces sacerdotes o lo que sea, que le piden que dicte un curso sobre un tema de religión, de Biblia, lo que sea, en español. Y me dice, ¿sabe? Yo tengo doctorado en teología o en lo que sea, pero tuve que hacer todo en inglés y no tengo idea de qué libro. Entonces, pero nosotros sabemos esto. Entonces, este era nuestro servicio. Libros progresistas, pues, libros de, promoviendo la teología de la oración, el compromiso social. Sobre todo cristianos. de libros de sobre la Sagrada Escritura. Y también yo sé que has participado mucho en las organizaciones del barrio. Más de organizar a la gente para que consigan sus derechos, porque siempre hay un problema que quieren expulsar de este barrio a los pobres. Este ha sido siempre un lugar donde gente de varias nacionalidades, muchas veces refugiados de guerra y de amenazas de muerte en sus países de América Latina, o sea, de la África, etc., han venido aquí, entonces hemos podido respaldarlos y ayudarlos en este sentido. Y a la vez trabajo mucho con Ensemble Español, que es probablemente el mejor grupo de ballet folclórico en los Estados Unidos. No folclórico, flamenco. Flamenco. Ballet. Ballet, Acabamos de regresar de España, invitado por el rey de España. Entonces, este es interesante de ayudar a la gente, que es de ayudar que florezca lo que es la cultura, pero de calidad. Bueno, muchas gracias y felicitaciones en sus aniversarios de matrimonio y el aniversario de la Escuela de Música del Pueblo. Gracias. Un aplauso. Okay, bueno. Gracias. Y por mi amistad también estoy con mi amistad con ustedes. Estoy muy agradecido. Puedes venir todas las veces que tú quieras. Bueno. Este es un reconocimiento de parte del Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís a Rita Simó, pues desde el municipio donde ella nació. Entonces están reconociendo a Rita como hija meritoria
de esa ciudad y reconociendo sus talentos y sus contribuciones a la música y el arte. 17 de septiembre de 2001. Este es un doctorado honoris causa de Columbia College de Chicago. Rita reconociendo sus talentos y sus logros en el arte. Doctor de artes honoris causa. Es el 3 de junio de 1994. Aquí otro diploma, otro reconocimiento de parte del Colegio Universidad de St. Olafo de Minnesota. Rita, doctora de letras humanas, letras de literatura. Y la fecha es el 24 de septiembre de 1997. Otro reconocimiento a Rita de parte de la Universidad de Boston, a Rita Simó, y la fecha es 1993. Otro doctorado de honoris causa para Rita de Rosary College en Illinois, y la fecha 1993. Este es un piano en miniatura hecho por mi papá, Eugenio Mulligan, y él se lo regaló a Rita, tal vez en el año 1980, no estamos seguros, pero Rita tiene este piano en miniatura aquí en su casa y para mí es muy significativo que es hecho por mi papá y que Rita y Tomás lo tienen aquí en su casa.